María y Marie han desaparecido, ambas en 1932. El cuerpo de la primera es encontrado mutilado, mientras que a la segunda se le pierde la pista durante una visita a un castillo en Eslovaquia. Františka desaparece en 1936, poco menos de medio mes antes de que el cuerpo de Jirinka Stasna sea encontrado mutilado en la bañera de su primo. Y no serán las únicas víctimas. Hoy vamos a viajar hasta Checoslovaquia, o lo que es ahora la República Checa, a la primera mitad del siglo XX. Vamos a conocer la historia de un asesino en serie del que se ha hablado muy poco. Un asesino en serie ya casi olvidado y que estaba fascinado con los pechos femeninos. Un hombre frío que disfrutaba del dolor ajeno. Un psicópata, un sádico que fue juzgado y sentenciado bajo el régimen de entonces. La pena de muerte no fue abolida en Checoslovaquia hasta el año 1990, así que os podéis imaginar el resultado. Vamos a conocer hoy la historia de Svatoslav Stepanek, el monstruo de Rudnice. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Svatoslav Stepanek nace el 25 de diciembre de 1911 en lo que antes se conocía como la República de Checoslovaquia o Estado checoslovaco. Se conoce así desde 1918, cuando nuestro protagonista tan solo tiene 6 años. La Primera Guerra Mundial estalla en 1914, cuando el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra al Reino de Serbia. Entre los estados que se conforman tras la disolución del Imperio Austrohúngaro, después de haber perdido la Gran Guerra junto a Alemania, se encuentra Checoslovaquia. Ya sabemos que irá cambiando de nombre a lo largo de los años para ahora ser 2 países independientes, República Checa y República Eslovaca. Por centrarme en un término, y ya que gran parte de la historia de hoy se desarrolla mayoritariamente durante la vida adulta de Svatoslav, me voy a referir al país como Checoslovaquia simplemente cuando tenga que hacer alguna alusión. En este contexto geopolítico es cuando el pequeño Svatoslav viene al mundo de la mano de una familia trabajadora y cariñosa, o eso aparentemente. Su padre es ingeniero o químico, depende de la fuente que se consulte, y trabaja en una fábrica de azúcar. Su madre, Julia Maria Stepankova, tras dar a luz a 3 hijos, decide dejar su trabajo como profesora de guardería para quedarse en casa y cuidar de los 3 menores, una chica y 2 chicos, siendo el pequeño Svatoslav y la mayor la chica. También os digo que hay fuentes que dicen que son solo 3, en otra son solo 4, en otras que es el único chico y en otras fuentes que después de nuestro protagonista vino otra hermana más. Es todo muy confuso con respecto a estos datos. Además, tened en cuenta el idioma. Tampoco es relevante para la historia, pero quiero que tengáis todos los datos a los que yo he tenido acceso y que me voy a quedar con la versión de que son 4, 2 chicos y 2 chicas. Pasa igual con los sitios donde vive la familia. De lo que finalmente he podido sacar en claro es que primero viven en la localidad de Hrovce y después se mudan a un apartamento en la fábrica de azúcar donde trabaja el padre de la familia en Cidovice. Svatoslav es un bebé prematuro, delicado, y tras su nacimiento pasa por una meningitis que le debilita aún más. Tal vez por esto es el ojito derecho de su madre, que le quiere con locura. Pero Svatoslav es el niño raro para todos, para los vecinos, por robar la ropa interior femenina de los tendederos y por diseccionar ranas vivas, y el resto de chicos de su edad no quiere jugar con él. No sé si fue antes el huevo o la gallina. Y con esto me refiero a que no sé si es porque como era raro, no querían jugar con él, o si no querían jugar con él y eso le hizo convertirse en raro. Sea como sea, Svatoslav Stepanek no crece para mejor. En 1924 la familia se muda a Rudnice nad Labem, una localidad que se encuentra a menos de 1 hora en coche de los de ahora, al noroeste de Praga, en Checoslovaquia. Traducido significa Rudnice sobre el Elba, que es precisamente el río que pasa por el pequeño pueblo. Allí le compran una casa a un familiar que se ha mudado y la familia se traslada. Svatoslav es matriculado en el colegio público de chicos donde sus notas no mejoran ni su comportamiento tampoco. Muerde a sus compañeros,
disfruta haciéndoles daño. A las chicas las tiene machacadas y llega a atacar a otro compañero con un destornillador un día tras una discusión. No he encontrado nada al respecto de lo que le ocurrió al chico ni de las medidas que se tomaron con respecto a Svatoslav. Lo que sí sabemos es que el herido se pudo recuperar. Sí es cierto que antes os he mencionado que la historia se desarrolla durante la edad adulta de Stepanek, pero el tipo ya apunta maneras y desde bien pequeño disfruta matando animales, como la mayoría de estos personajes. Otra cosa con la que se entretiene mucho es viendo al sepulturero trabajar. No sé tampoco cómo sería a principios del siglo XX, pero supongo que, aunque no hubiera muchas cosas con las que jugar, ir al cementerio a ver cómo trabaja el sepulturero no debía ser una actividad muy habitual. El 5 de abril de 1926, Stepanek se encuentra solo en casa. Tiene 14 años. Ese día es visitado en casa por el pequeño de 5 años, Bedřich Brozovský, que dicen que es el hijo pequeño de una familia que tiene alquilado un apartamento en casa de los Stepanek. ¿Tal vez una habitación? Las referencias sobre la vida del chico son difusas. Depende de dónde mires la información, cuentan una cosa u otra. También muchos refritos de una información que se va pasando a otra y al final tienes la misma versión contada de distinta manera. Por ejemplo, este día al que me estoy refiriendo no se sabe si el chico se queda solo en casa porque la madre se va a otra ciudad a ver a una de las hijas o si se queda al cuidado de algunos de sus hermanos, si realmente los Brozovský vivían en la misma casa o no, ni dónde se encontraban estos cuando sucedieron los hechos. Lo que sí tenemos claro es que Svatoslav se empieza a mosquear con el niño. Su mala leche va increciendo hasta que se le ocurre llevarle al sótano. Allí, con un martillo, le empieza a golpear la cabeza hasta que el pobre chaval pierde la vida. Y siento si llevo varios casos hablando de descuartizadores, pero en esta ocasión, Bedřich, de tan solo 5 años, es desmembrado en el sótano y enterrado en el jardín de su casa. Si pensamos un poco, yo no puedo creer que Svatoslav estuviera en casa cuidando de sus hermanos cuando cometió esta atrocidad. Me inclino por pensar que realmente estaba solo en casa ese día. Además, desmembrar a alguien en el sótano de tu casa requiere mucha limpieza. Y tampoco sé cómo hizo este chico con 14 años para acabar con su vida, cortarle en trozos, cavar una tumba, limpiar y que nadie se diera cuenta de nada. Sobre todo también si la otra familia vivía en la casa. Se denuncia la desaparición del menor y la policía lleva a cabo una investigación que les llevará a un punto muerto. Stepanek fue interrogado, pero dijo no tener ni idea de nada. La teoría principal es que al chico lo ha secuestrado una banda de gitanos o que se ha ahogado en el río, y como no hay pistas ni pruebas ni mucho más de dónde rascar, el caso se vuelve frío. Los padres de Bedřich se quedaron sin saber qué fue de su pobre hijo, con la angustia de pensar si estaba vivo, secuestrado en alguna parte o muerto. Una tortura. Realmente a Svatoslav es lo que le gusta, hacer daño y ver cómo las consecuencias de sus actos también hacen daño a terceros. Debido a su bajo rendimiento escolar, la familia opta por que estudie para ser jardinero. Fijaos que en la mayoría de fuentes dicen que nunca ejerció, pero he encontrado una que dice todo lo contrario, y os cuento. El primer sitio donde empieza a trabajar es en los jardines Lobkowicz. Según su supervisor, Svatoslav era un compañero complicado, era maleducado y robaba frutas y flores. Pero eso no es lo peor. Dice que también amenazó e intentó atacar a varios de sus compañeros y por eso le despiden. Su madre intermedia, pero allí ya no quieren a su hijo. Y me acabo de dar cuenta de que os estoy diciendo Svatoslav porque estoy pensando en Stanislav, pero es Svatoslav, ¿vale? O sea que disculpadme antes las meteduras de pata. Va cambiando de empresas, siempre dedicado a la jardinería, y en todas tiene problemas. Durante esos años su padre fallece, él, su madre y su hermana pequeña se mudan cerca de Bratislava. Su hermano en este momento está en el ejército y su hermana mayor está estudiando fuera. En 1930 es denunciado por robo. Su madre accede a que sea evaluado por un psiquiatra para evitar que su hijo sea encarcelado. Este profesional le informa a la madre de que su hijo debería de ser internado y evaluado en profundidad, ya que hay cosas que necesita tratar. Pero la madre se niega.
Siempre se ha mostrado muy protectora de Svatoslav y no quiere ni que sea encerrado en la cárcel ni en un psiquiátrico. Si solo llevándole a evaluación se libra de las dos, problema resuelto. En 1931, Svatoslav, que tiene casi 20 años, encuentra un trabajo en Praga. No es buen empleado y sus jefes le recuerdan como un poco corto de luces y una persona un tanto extraña. En una ocasión mata de un disparo a un pájaro de su jardín porque sí, sin arrepentirse de nada, y como es lógico, nuevamente acaba cambiando de trabajo. Este hombre va dando problemas allá por donde pasa. Y por eso se me hace raro que en los refritos que van contando de informaciones digan que este señor no ejerció de jardinero cuando realmente es prácticamente lo que hizo en su vida, aparte de tocarse la bola y bueno, lo que os contaré después. Es en Praga y justo antes de marcharse a vivir a Eslovaquia a finales de 1932 cuando ocurren dos hechos, dos muertes, que después se supondrían víctimas de Svatoslav. Luego veremos cómo se relacionan los casos. El primero ocurre el 2 de agosto de 1932 en Praga y el segundo el 16 de octubre de ese mismo año en Eslovaquia, pero os hablaré de ellos más adelante. Se muda a Eslovaquia en noviembre de ese mismo año, en 1932, para ayudar a su hermano a abrir una librería, y allí se queda poco tiempo, más o menos hasta la primavera de 1933. Aquí hace varios movimientos a varias ciudades en Checoslovaquia, pero no encuentra trabajo y en la Semana Santa de 1934 regresa a la localidad de Modra, en Eslovaquia, a ayudar a su hermano. Es entonces cuando le tienen que ingresar porque durante uno de esos viajes a Svatoslav le muerde uno de los gatos a los que estaba torturando y le tienen que tratar contra la rabia. En septiembre, la madre y la hermana pequeña de Stepanek deciden regresar de Bratislava de vuelta a Rodnice, a su casa, y el joven se les une. Lo que no tiene es trabajo. Hace cosas puntuales y esporádicas, pero no tiene una entrada de dinero regular. Hablamos de que el chico y la familia están muy unidos, es lo que parece según lo que se lee en la mayoría de medios, pero en realidad se lleva bien con su madre y con su hermano. Los dos están muy protegidos por la figura materna y los dos, no sé si como hermanos varones o qué, molestan a las hermanas. Les hacen las típicas putadillas de adolescentes y a lo que voy es a que él se inclina más por el hermano. Y tanto es así que Svatoslav y su hermana pequeña discuten. A este personaje no se le ocurre otra cosa que lanzarle ácido clorhídrico a los pechos mientras la chica duerme. Y por suerte no le ocurre nada, pero su camisón tiene agujeros que ha provocado el propio ácido, lo que no tiene muy buena pinta. Evidentemente él dice que ha sido un accidente, que quería despertar a su hermana para que le ayudara con una cosa y justo se le cayó el ácido. Una casualidad apabullante. Y con este background es como llegamos al año 1936, en los que Svatoslav Stepanek se desata. Y lo hace nada más empezar el año. El 10 de enero de 1936, mientras un Stepanek de tan solo 24 años va conduciendo su bici por un camino en Rudnice y vislumbra a una joven de 13 años que va andando desde el colegio a su casa. Es Rusena Jevava. Pasa a su lado y la dispara, y sale huyendo. La chica, por suerte, consigue levantarse y llegar hasta su casa, donde su padre la lleva al hospital y donde permanece ingresada 2 semanas. El disparo no le ha afectado ningún órgano vital y no tiene orificio de salida. Y por lo que he leído, la bala nunca se la sacan, pero la chica consigue reponerse. Como os he dicho, este chico para 1936 ha cogido carrerilla y va a toda leche y sin frenos. Tan solo 13 días después, el 23 de enero, Snenka Drobna, una mujer de 25 años, regresa del hospital a su casa después de visitar a su marido que está allí ingresado. Va en bicicleta, pero esta le está fallando y para ver qué le ocurre, pues se para. En ese momento se cruza con Svatoslav, quien al percatarse de una mujer sola por un camino, da la vuelta. Cuando llega a la altura de esta, saca su pistola, una Flaubert que por cierto se la había prestado su tío hacía tiempo y que usaba pues para acabar con la vida de los pájaros, de los gatos. Pues en esta ocasión la usa para dispararla en el pecho, en esta ocasión y en la anterior.
La mujer empieza a gritar desconsolada y tiene la suerte de que en ese momento pase un abuelo que va camino a recoger a su nieta a la guardería. Lo ha visto todo de lejos y ha visto cómo el atacante ha huido. El hombre corre a socorrerla y se queda con ella hasta que un grupo de ciclistas pasan y les pide por favor que vayan corriendo a la ciudad a pedir una ambulancia. Y tiene la suerte de que antes de que lleguen los servicios de emergencias pasa un vehículo, una furgoneta, al que para poder evacuar a Znenka al hospital. Irónicamente, al mismo hospital donde su marido estaba ingresado. A ella la ingresan 5 semanas donde le extraen el bazo. Mientras la mujer se recupera en el centro hospitalario, su marido fallece. Y así se queda impedida, sin poder trabajar más, dependiente de su madre, viuda y con 2 hijos. En lo que coinciden las 2 mujeres que han sido atacadas es en la descripción de su atacante. Tiene entre 18 y 22 años, es delgado, mide entre 1,60 y 1,68. La segunda mujer pudo verle bien, ya que se cruzó con él y le pudo ver perfectamente la cara. Dice que tiene granos, un lado de la cara un poco más caída, el izquierdo, y también barba, y describe también la bicicleta que lleva. Por ser hechos muy similares, la policía determina que el atacante es el mismo en ambos casos y lanza un aviso a todos los gendarmes de la zona por un posible atacante con fines abusivos, si me entendéis. A pesar de las indicaciones de las víctimas, la policía no es capaz de identificar al sádico que ha intentado acabar con la vida de 2 mujeres en menos de 2 semanas. Svatoslav ya se ha encargado de afeitarse y de pintar la bicicleta para pasar desapercibido. Llegan a contactar con él, pero el amor de madre ya se sabe cómo es y la mujer miente a los agentes diciéndole que las noches de los ataques su hijo estaba en casa metido en la cama, enfermo y con gripe, y ya sabemos cómo eran las gripes de antaño. El 3 de abril, la madre de Svatoslav y la hermana se marchan de viaje. Van a ver a la hermana mayor y al hermano a Eslovaquia. 2 días después, el 5 de abril, Františka Trisková, una repartidora de leche de 40 años, desaparece después de entrar en casa de Svatoslav. Un vecino dice haberla visto dejando la casa del joven, aunque más bien yo creo que la vio entrar, porque si no, no tiene sentido que a este chico no le tengan ya medio fichado. Es más, uno de los agentes que lleva el caso reconocería después que Stepanek mostraba interés tanto por este caso como por el de las mujeres disparadas en enero y que de vez en cuando, a veces que se encontraban, hablaban de ello. De la mujer, ni rastro. Sus hijas llegan a pensar que tal vez se ha ido de casa debido a las discusiones que tiene con su marido o que incluso se ha podido quitar la vida. Pero en realidad, Františka ya está muerta. Stepanek le ha pegado un tiro en la cabeza mientras le pone leche en la cocina. Lleva su cuerpo al cuarto de la ropa sucia donde le corta la cabeza con un hacha. También le corta los pechos y le quita la piel de la cabeza para luego desmembrarla en 16 trozos y la entierra en el jardín de su casa. Svatoslav sale impune porque una amiga suya asegura haber estado hablando con la mujer horas después de que la vieran en casa del hombre este. No sé qué amigos tendría, la verdad. De abril saltamos a mayo, concretamente al día 17. Es domingo y el susodicho sigue solo en casa. Su madre, que ya sabéis cómo es con él, se las ha apañado para que la gente del pueblo le lleve comida al chico porque con 25 años, ¿cómo iba a cocinar? Los fines de semana es la prima, Jirinka Stratsna, la que se acerca a su casa para llevarle algunos víveres. Su madre Ana es la que cocina, es la hermana de Julia, madre de Svatoslav. Pero vayamos primero a lo que hace Svatoslav ese día. Por la mañana se levanta, se va a misa, que era él muy católico, y regresa a su casa donde desayuna. Pone la radio a todo volumen y se pone a escribir una carta. La carta está dirigida a su propia hermana, aunque en el sobre está escrito de Jirinka, su prima, que es la chica que le lleva la comida los fines de semana. En la carta le cuenta cómo Jirinka, ella misma, desaparece sin dejar rastro un 17 de mayo. Y esto cogedlo con pinzas porque en otro sitio he leído que la carta era para su tía. En cualquier caso, escribió una carta hablando de todo lo que le había pasado a Jirinka sin que todavía le hubiera pasado. Siguiendo con este guión, Jirinka llega a casa de Stepanek, donde este ya la está esperando con un arma. Y no se lo piensa. Tan pronto se cruzan, le dispara directamente a un ojo. La chica de 20 años cae a plomo.
Parece que hay gente en casa, creo que siguen alquilando alguna habitación, pero nadie oye nada. La radio está tan alta que el disparo ha pasado desapercibido. La desnuda, le cubre la cara con una bufanda y se la lleva a la bañera. Allí se da cuenta de que no está muerta y aún emite gemidos. Así que coge el cuchillo con el que le ha arrancado la ropa y se lo clava en el corazón y le corta los pechos. Este malnacido, porque no tiene otro nombre, bueno, sí, se me ocurren otros muchísimo peores, pero no van a salir de mi boca aunque lo pensemos. Le lavó el pelo y se lo cortó, que ya me diréis para qué. Aunque para qué me llevo preguntando casi desde el principio de este podcast, si os soy sincera. Preocupada porque la chica no llega a su casa, la madre manda a uno de los hermanos a casa de Svatoslav. Este le dice que la prima se ha marchado hace ya mucho rato. La madre se huele algo y se acerca a ella misma. No obstante, no se fiaba mucho de él y siempre le decía a su hija que no se quedara nunca hablando con él, que le llevara la comida, se la dejara y punto. El sobrino le dice lo mismo que le ha dicho a su primo, que Jirinka había ido a llevarle comida y que ya se había marchado. Y como buena madre preocupada por una hija, pasa de las pamplinas del niño, entre comillas, y se pone a buscar a su hija por toda la casa. No la encuentra en la cocina, pero cuando llega al baño se da pronto una leche de realidad, una realidad tenebrosa. Allí, dentro de la bañera, yace el cuerpo sin vida de su hija, cubierta en sangre. La mujer grita desconsolada, horrorizada de lo que acaba de ver. Uno de los agentes que lleva el caso llega en nada, avisado por los vecinos de los gritos tan espantosos que pegaba esta mujer. Y justo cuando llega es el momento en que Svatoslav trata de huir de la zona. Llega hasta su jardín, donde alcanza una cuerda que tiene colgada de un árbol y donde intenta acabar con su vida. Los servicios de emergencias le trasladan al hospital inconsciente, después de su intento de... El funeral de Jirinka Stasna se celebra el 19 de mayo, al que acuden numerosos vecinos que lo recuerdan como un momento muy triste para toda la comunidad. La policía sospecha que Stepanek tal vez pueda estar involucrado en la desaparición y comienzan a registrar su vivienda. Mientras inspeccionan el jardín, encuentra una zona que parece haber sido trabajada hace no mucho. Y allí, enterrado, encuentran el cuerpo desmembrado de la repartidora de leche. Su marido reconoce una bandana con la que había sido enterrada. Encuentran también los restos de Bredik Brozovsky, del que solo quedan los huesos y las botas, que son reconocidas por los propios padres del chico. La policía puede cerrar ya los dos casos. Lo que se les hace muy raro es que una persona así, que ya ha acabado con un niño hace años y que lleva 2 intentos y 2 víctimas mortales en menos de 4 meses, haya permanecido calladito y en silencio, o más bien tranquilo, durante 10 años. Y la policía intenta buscar casos similares en estos pasados años. En septiembre de 1933, muy poco antes de que Stepanek, su madre y su hermana pequeña regresaran de Eslovaquia a Rudnice, el cuerpo desmembrado de Otilia Branska apareció en 2 maletas y abandonado en las vías del tren de Bratislava. Y ahora os voy a hacer referencia a los 2 casos que os contaba antes que se le atribuyen a Svatoslav y cuyas fechas coinciden con sus visitas a Praga y a Eslovaquia en 1932. No sé si recordáis cuando se va a ayudar al hermano, luego se va a buscar trabajo, luego vuelve donde el hermano. Otra mujer, María Cebankova, de 28 años, fue atacada con un cuchillo el 1 o el 2 de agosto de 1932 en Praga, justo cuando Svatoslav trabajaba allí como jardinero. Él mismo lo confiesa cuando le preguntan por este hecho. Cuando le llevan a la zona de los hechos, se retracta y ahora dice que él no es el culpable de la muerte de María, a pesar de haber dado datos que solo los investigadores sabían al estar en el sumario. No obstante, al no encontrarse pruebas, en este caso queda como sospechoso. Y los casos no paran de contar aquí. El segundo del que os hablaba, en 1932, durante una visita al castillo de Cervení Kamen, o de Piedra Roja traducido del eslovaco, Svatoslav fue visto con Marie Riganová, una chica de 15 años. Le recuerdan porque puso mucha atención a los elementos de tortura del castillo. A la chica la vieron con Svatoslav por última vez dentro del castillo. Su cuerpo nunca fue encontrado, así que tampoco hay nada sólido contra él.
Por supuesto, se le atribuyen muchos más casos que también coinciden con la fascinación de Stepanek de cortarle el pecho a sus víctimas, su seña de identidad, pero oficialmente se le acusa de 3, del niño de 5 años, de la vendedora de leche y de su prima. Él a todo dice que no sabe, que no se acuerda, que estaba mentalmente enfermo. El motivo que da para disparar a las 2 mujeres con las que se encontró en un camino fue para verles los pechos, y que como no pudo, tuvo que acabar con la vida de la repartidora de leche y de su prima, para precisamente eso, verles los pechos. Las 2 mujeres que sobrevivieron al ataque le reconocieron como el causante de los disparos que casi acaban con sus vidas. Su juicio se celebró del 12 al 17 de mayo de 1937 en la Corte Regional de Litomerice, en Checoslovaquia. Los psiquiatras que le evaluaron dijeron que su inteligencia no era muy alta, que estaba al límite de lo normal, tirando por el límite de abajo, que no estaba mentalmente enfermo y que era consciente de sus acciones. Se le reconoció como un sádico fetichista al que además le gustaba acabar con la vida de los animales, gatos principalmente. No sentía empatía por sus víctimas e incluso se recreaba en el dolor ajeno. Y culpan a la madre, a la que llaman psicópata con histeria o esquizofrenia. Svatoslav siempre pensó que saldría impune, que haciéndose el loco en la cárcel iba a colar eso de que le trasladaran a un hospital psiquiátrico y le sacaran de la cárcel. Así lo reconocen algunos de sus compañeros de prisión. Todos, su círculo más cercano, miraron para otro lado. Su tío, que dice que le quitó el arma después de pensar que podía ser sospechoso de la muerte de la vendedora de leche, pero tampoco hizo nada más. La madre, que le cubrió cuando decidió disparar a 2 chicas en enero de 1936. La hermana, a la que arrojó ácido, que después le quitó importancia al hecho. En fin, son un montón de cosas. Y aquí voy a lanzar un pequeño dato. Si os estabais preguntando cómo pudo acabar con la vida de su prima, si su tío ya le había quitado la pistola, pues os cuento que esta vendedora de leche pues llevaba unas monedas, dinero, en su monedero y pues le quitó parte del dinero y con eso se compró una pistola con la que acabó con su prima. Svatoslav Stepanek se declaró culpable, pero dijo que en el caso de ambas mujeres su intención no había sido acabar con sus vidas. Sus hermanos, a pesar de haber declarado, no estuvieron en su juicio y sabemos que el hermano escribió una carta y la mandó al juzgado diciendo que se negaba a declarar en contra de su propio hermano. Su madre tampoco estuvo por cuestiones de salud y tan solo un mes después de haber sido arrestado, la mujer falleció. Testificaron sus compañeros de celda, lo que ya os he contado, que el acusado intentaba hacerse pasar por loco en la cárcel y que esperaba que le sacaran de allí por problemas de salud mental. Fue declarado culpable en primer grado, en segundo grado, por abuso de un cuerpo, por robo, del dinero que os he comentado que le robó a la lechera y por uso ilícito de armas, y fue condenado a pena capital. El 15 de junio su abogado puso una apelación alegando que no se le habían leído sus derechos cuando fue detenido y pedía la no admisión de las declaraciones de los psiquiatras que testificaron durante el juicio, ya que no ofrecen o no ofrecían sus declaraciones una verdadera imagen de cómo era la salud mental de su cliente. En cuanto al robo, alegaba que la cantidad era muy pequeña y esta apelación le fue denegada. Fue su hermano quien, a pesar de culparle de la muerte de la madre por todo el escándalo y el shock que le había dado a la mujer, pues escribió una carta al presidente de la República, Edvard Beneš, pidiendo su perdón. En septiembre de 1938, viendo que la ciudad de Litomerice, donde Svatoslav estaba recluido, pasaría a manos alemanas, le conceden un traslado de prisión y esto ocurre en noviembre de 1937. El perdón le fue rechazado y así se lo comunicaron el 7 de noviembre de 1938. Su sentencia sería ejecutada al día siguiente, el día 8, a las 6:30 de la mañana. De acuerdo al Código Penal de 1803, Svatoslav Stepanek fue finalmente colgado a las 7:30 de la mañana. Si hubiera sido una mujer de esas que tanto odiaba, podría haberse librado de la pena de muerte.
En aquellos años, o al menos en Checoslovaquia que haya leído, estaba moralmente mal visto acabar con la vida de mujeres, fuera de la manera que fuera, y muchas escaparon a la muerte por este motivo. Y este ha sido el caso de uno de los asesinos en serie ya casi olvidados por la historia. Gracias como siempre a todos por estar ahí y a los que me habéis enviado mensajes de apoyo tanto en iVoox como en YouTube o Spotify. De verdad que me han venido fenomenal. Por cierto, alguien me ha comentado en Spotify que uno de mis episodios de la primera temporada lo tengo como publicidad para ver en iVoox. Y a ver, quiero aclararos aquí una cosa. Entre la primera y la segunda temporada hay diferencias. Una de ellas es que en la primera temporada, tanto los episodios en abierto como los exclusivos los fui denominando correlativamente. Por lo tanto, hay episodios de la primera temporada que no se pueden escuchar aunque parezca que van seguidos. Esto no pasa ya en la segunda, que ya veis en el título que los lunes, cuando suelo publicar, tenéis un episodio en abierto y también tenéis un exclusivo los viernes. Lo he querido hacer así para que todas las semanas tuvierais pues uno gratis y el siguiente pues para los mecenas o los que quieran apoyar al canal, ¿vale? On top of that, como dirían los ingleses, lo que hago es cerrar los episodios una vez que cumplen un año y eso lo tengo puesto en la descripción del podcast. Todos los episodios que cuelgo, un año después, se cierran. Pero esto es en las plataformas de podcast y que sepáis que tanto los de la primera temporada que se han ido cerrando como los públicos que voy colgando de la segunda y que se irán cerrando progresivamente, los tenéis en YouTube, ¿vale? O sea, todos esos están en YouTube y tenéis allí el audio. En algunos salgo yo hablando, la mayoría no, pero bueno, que tenéis el canal allí, ¿vale? Y que estos episodios los tenéis. Y luego pues los exclusivos que voy haciendo a partir de ahora, especiales y tal, pues los tenéis en Patreon y seguimos con los episodios públicos, así que yo os pido disculpas, no os enfadéis porque los tenéis ahí, ¿vale? Siento el lío, pero en la temporada pasada no sabía ni cómo lo iba a hacer. También es verdad que este podcast lo había sacado un poco para mí por un hobby, por entretenerme un rato, como si me escuchaba mi madre y mi mejor amiga, y lo he ido ajustando sobre la marcha. Me he ido adaptando también a lo que me habéis pedido. Nos gustaba en la primera temporada como lo hacía, así que esta pues tenéis episodios gratis y episodios de pago, ¿vale? Disculpad las molestias y espero que al menos YouTube os lo solucione y podáis tener acceso a esos episodios que queréis y no podéis. Gracias especiales y un beso enorme a mis miembros de Patreon, Ruser, Sumi, Alberto, Juan, Lucas Raúl, Elizabeth y Sonia. Y quiero mandar un saludo a la gente de iVoox, de Spotify, de todos los sitios donde me ponéis comentarios. En algunos os puedo contestar, en otros no. Sé que llevo retraso en comentarios, pero os leo a todos, de verdad. Y aunque haya un montón de escuchas, realmente luego somos una comunidad muy pequeña. Los que escribís, los que no escribís, los que escucháis. Y realmente estoy súper orgullosa de la comunidad que he creado, de la buena gente que hay. Y los negativos y los tal, pues ya sabéis que esos comentarios no los pongo, pero por salud mental, que ya sabéis que ahora mismo estoy como estoy y realmente pues la gente negativa ahora mismo, pues que como no me aportan nada, pues los quitamos. De verdad que somos una comunidad guay y al final esto es un equipo. Yo hago podcast porque me proponéis casos, vosotros me apoyáis y yo os doy lo que os gusta, no a todos. Voy a desearos un feliz fin de semana y nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso grande.